les hago llegar un saludo fraterno a todo el pueblo metodista, a través de este medio de nuestro querido radio metodista. Se puede llegar a cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Tema: es urgente escuchar la voz de Dios. En este tiempo de pandemia hemos estado encerrados en nuestras casas sin saber qué hacer. Nos hemos callado. Pero la palabra de Dios nos dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. Nos habla en el libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 1 para adelante. Querido hermano, hermana, no por este virus tan pequeñito nos pueden callar. No por esta situación podemos encerrarnos en nuestras casas. El peor virus que nos quiere matar es el hambre, la pobreza, la marginación. La palabra de Dios dice, hermanos, para cada uno de nosotros, escuchen, y aquí ha llegado la hora de salvación. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, verso 2. Por eso, hermano, les invito a cada uno de ustedes para que podamos escuchar la voz de Dios. Amén. Querido hermano, hermana, antiguamente Dios hablaba a su pueblo por medio de los profetas, y de una manera aún más bella y poderosa. Dios habló a la humanidad por medio de su Hijo, el Señor Jesús, cuando éste vino a la tierra. Ahora, desde hace aproximadamente 2014 años atrás, los hombres han podido escuchar a los mensajeros de Dios, los cristianos, quienes de parte de Dios les dicen: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Aún hoy Dios habla a los hombres a través de su palabra. Es ampliamente difundida en el mundo por escrito o a través de los medios de comunicación. Pero cuidado, llegará el día en que Dios se callará y no dirigirá más su mensaje de amor a los hombres. En un pequeño pueblo la gente se había acostumbrado tanto a oír día y noche el sonido del martillo, de la herrería, que esto ya no molestaba a nadie, hasta que una noche una falla hizo cesar el ruido y los habitantes se despertaron muy turbados por este inusitado silencio. Querido hermano, hermana, ustedes también pueden estar tan acostumbrados a oír el mensaje de la salvación de Dios, que su conciencia está como dormida, no ha sido tocada, sino reaccionan antes que Dios deje de hablar. Será demasiado tarde, será un día de llanto y dolor. En una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. No esperen más tiempo para escuchar lo que Él quiere decirles, porque aquí, ahora es el día de salvación, mis queridos hermanos. Dios nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 23 para adelante: vuelvan a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no me quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atienda, sino que desechaste
todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha hablado a nuestro espíritu y a nuestra conciencia, pero hemos sido sordos ante su voz, mi querido hermano? Y se cumple de cierta manera el dicho tan conocido: no hay peor sordo que el que no quiere oír. El Señor Jesús quiere hablarnos y que escuchemos su voz para guiarnos en un camino de bendición y felicidad para nuestras vidas. Pero veamos lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Busquemos en el Evangelio según San Marcos capítulo 7, verso 32. Dice: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tocándole aparte de la lengua, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos los oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. La palabra de Dios recalca que le trajeron. Significa que otros lo tuvieron que dirigir hacia el Señor. Pues solo no lo pudo hacer, ya que siendo sordo no podía escuchar la palabra revelación y poder que el Señor Jesús declaraba de continuo. Esta respuesta, una figura del pecado o de todo aquel sordo que no quiere oír o se le dificulta escuchar la voz de Dios. Nos dice en el libro de Apocalipsis 2:7, no todos tienen oídos para eso, oír, o no quieren oír la voz del Espíritu Santo, y por eso mismo la persona es incapaz de poder hablar a otros acerca del Señor, pues todo tartamudo habla entrecortado en su lengua a los demás. Jesús metió los dedos a sus oídos y puso saliva en su lengua y gimió, expresando su dolor por el sufrimiento que el pecado ha traído sobre la humanidad, por no querer escuchar el buen consejo y dirección de la palabra de Dios. Querido hermano o hermana, joven, señorita, y toda la población boliviana, es urgente que le digamos al médico por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, que necesitamos un lavado de oído con su sangre preciosa. Allí saldrá la suciedad que tapona nuestros oídos y que impide que escuchemos claramente la voz del Espíritu Santo de Dios. Tristemente el pueblo de Dios se contamina con las cosas del mundo, escuchando lo que no edifica y pierde el sentido espiritual de la audición, tanto que hacen a un lado al Señor, o peor aún lo sacan de sus vidas. Y Él intentará llamar la atención con su voz para que nuevamente lo dejen entrar en su corazón y poder tener comunión otra vez con Él. Ese es el mensaje de exhortación que el Señor le da a la iglesia de la Odisea, en la que un día Él gobernó en sus corazones y los sacaron de sus vidas. Qué triste. Hermanos, hermanas, Dios nos dice hoy: y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuánto dicen amén? Hay situaciones que nos fuerzan a orar y abrir nuestra boca, pues Él desea escuchar nuestra voz. Cuando el sordo y tartamudo tuvo la ligadura de su lengua
desatada, hablaba bien. Primero sus oídos fueron abiertos, después pudo hablar bien. No podremos hablar bien sin antes poder entender y atender la voz de nuestro Señor Jesucristo. El escuchar lo que Jesús nos dice es esencial para el beneficio de nuestro espíritu. Preguntémonos ahora, mis queridos hermanos, hermanas, ¿hemos escuchado lo que Él nos ha dicho? ¿Hemos tomado en serio sus advertencias? Si la respuesta es no, pues entonces escucha esta palabra del Señor. ¿Por qué me llamas, Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Cuántas veces, hermanos, desobedecemos al mandato de nuestro Señor Jesucristo? Quizás tan solamente decimos, Señor, Señor, pero no hacemos la voluntad de Dios. Nos ocultamos, tenemos miedo de proclamar el Evangelio, tenemos miedo de dar testimonio de lo que Él hace por cada uno de nosotros. Hermanos, es hora de escuchar la voz de Dios. Es hora de hablar. Ya no es hora de callarnos, sino que es hora de proclamar el Evangelio de Jesucristo, porque Dios viene pronto y su salvación está cerca, hermanos. Amén. Estas palabras yo les animo a todo el pueblo metodista que se encuentra en todo el territorio del Estado plurinacional. Que Dios de la vida me los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por escucharme.